En el episodio de hoy te traigo aquí una receta súper fácil para cómo hacer col morada fermentada con betabel horneado, col agria, sauerkraut, chucrut, un fermento de lo más fácil. Solo se necesita sal para fermentar, para transformar una col y un betabel que por sí mismos la verdad a mí no me gustan tanto. Creo que es la única forma en la que realmente puedo comer col o betabel es fermentado. Los sabores cambian y es mucho más fácil de comer más verduras que le puedes añadir a una sopa para darle más sabor, o a una quesadilla, poner en el pan, o incluso para ponerlo sobre la pizza. A mí me gusta mucho ponerlo así. Vamos a fermentar. Cuando termines de hornear los betabeles, entonces los pelas. Puedes ponerte unos guantes si no quieres ensuciarte las manos, y si no, después te las lavas y no pasa nada. Pesas los betabeles para ver cuánta es la cantidad que tienes, y de acuerdo a eso es la cantidad de sal que se va a agregar en el siguiente paso. Luego los rebanas y están listos para usarse en la fermentación. En este paso vamos a rebanar la col. Yo guardo las hojas exteriores de la col porque se pueden utilizar para sumergir el sauerkraut durante la fermentación. Agregarle una manzana es opcional. También podrías agregarle otro tipo de verduras, otro tipo de raíces, cebolla, incluso zanahorias o alguna otra verdura que tengas a la mano. Para la fermentación no hay límites. Anota el peso total de la col y añádelo al peso que habías anotado desde antes con el betabel, y el peso total lo multiplicas por 0.03 y así sabrás la cantidad de sal por agregar. Debe ser en total 3% del peso total. Cuando tengas bien exacta la cantidad de sal, entonces vacíalo a la col y empieza a presionar con tus manos, y poco a poco verás que después de un tiempo empezará a salir agua de la col. Esto es gracias a la ósmosis. Cuando sale tanta agua como si fuera una esponja, entonces está lista y puedes mezclar el betabel y todo júntalo en un tazón grande para poder mezclarlo. Entonces sigue el paso de vaciarlo a un envase de vidrio, de preferencia que tenga tapa, porque ahí vas a poner toda la col, todo el betabel ya mezclado, y lo vas a presionar con el puño de la mano, o si tienes alguna herramienta como ese palo que tengo ahí, lo puedes utilizar. Lo más importante es que todo se mantenga sumergido bajo el agua, ya sea con una piedra, con una tapa de plástico. Incluso a veces sugieren poner una bolsa Ziploc llena con agua. Yo no lo mostré así porque yo no uso bolsas Ziploc, prefiero hacerlo con menos desperdicios, así que invéntate alguna solución y verás que queda muy bien. Si ves que se empieza a contaminar sobre la superficie, retira esa parte y presiónalo y sumérgelo, y mientras esté bajo el agua todo está bien, porque si se empieza a oxigenar, otro tipo de microorganismos crecen y ya no es tan seguro de comer. Finalmente, cuando logres que ya está sumergido, lo vas a dejar a fermentar por 5 a 7 días tapado a temperatura ambiente, y después de 7 días verás que cambia el color, va a burbujear un poco al principio, después ya no tanto, y va a ir cambiando, se va a acidificar. Prueba un pedazo para que vayas sintiendo cómo va cambiando su sabor, y después de 7 días lo transfieres al refrigerador, donde puede durar por meses.
te gustó esta receta, igual te dejo aquí una lista de otros videos que te pueden gustar para que complementes esta. Y gracias por ver el video y nos vemos a la próxima. Haz tus fermentos en casa.